La hidroclorotiazida es uno de los medicamentos más usados desde que se introdujo en la década de los 50 y es consumido actualmente por millones de personas en todo el mundo, sobre todo para bajar la presión arterial en casos de hipertensión, pero también tiene otras indicaciones. Por eso en este vídeo voy a responder a las preguntas más frecuentes sobre qué es, para qué sirve, cuáles son sus efectos adversos, alguna alerta sanitaria para que podamos hacer un consumo responsable. Por supuesto, si tienes una duda, siempre deberías consultar con el profesional de la salud o el médico que te haya pautado el tratamiento. ¿Qué es la hidroclorotiazida? Es uno de los primeros diuréticos descubiertos, lo que significa que actúa en el riñón ayudándole a eliminar agua y sal a través de la orina, o sea que seguramente notarás que orinas más de lo normal, y forma parte de un grupo de diuréticos que se llaman tiacídicos. La hidroclorotiazida es el más usado, pero hay otros como la clortalidona, la indapamida, la chipamida y otros. ¿Para qué sirve la hidroclorotiazida? Se utiliza para dos cuestiones fundamentales. Una es bajar la presión arterial en personas que tienen hipertensión para disminuir el riesgo de que tengan ataques cardíacos, derrames cerebrales o problemas en los vasos sanguíneos, en las arterias, con obstrucciones y problemas de este tipo. En segundo lugar, para disminuir la hinchazón producida por acúmulo de líquidos, es decir, los edemas, que pueden ser por problemas en el corazón, en el hígado, en el riñón o por consumir medicamentos como los corticoides o los estrógenos. Otras indicaciones para las que a veces se utiliza es para prevenir la formación de piedras de calcio en el riñón en personas que eliminan mucho calcio por la orina, porque la hidroclorotiazida lo que hace es disminuir esta eliminación de calcio y así lo que hacen es disminuir la probabilidad de que se formen estas piedras o si ya las has tenido que vuelvan a aparecer. También se utiliza a veces para prevenir la osteoporosis en mujeres que eliminan mucho calcio por la orina, porque al disminuir la eliminación de calcio con la hidroclorotiazida, lo que conseguirás es que haya más calcio disponible para los huesos y enlentecer este proceso de osteoporosis o de fragilidad de los huesos. Y otra indicación es un tipo de diabetes insípida en la que hay una afectación del riñón. Lo que ocurre es que la hormona antidiurética, ADH o vasopresina, no actúa de forma correcta en el riñón y estas personas orinarán más de lo normal y tendrán más sed de lo normal, que no hay que confundirlo con la diabetes mellitus habitual. En estos casos, la hidroclorotiazida lo que hace es disminuir la sensación de sed y, curiosamente, disminuir la producción de orina. ¿Cómo se usa la hidroclorotiazida? Normalmente se consume en forma de comprimidos o tabletas y se traga por la mañana con un vaso de agua. Se toma por la mañana porque queremos evitar que por la noche el paciente tenga que despertarse para ir a orinar. El motivo es ese. Las dosis suelen ser, en el caso de hipertensión, de 12,5 a 25 miligramos al día. En alguna ocasión se podría subir a 50 miligramos al día, pero no más. En el caso de edemas, es decir, de acúmulo de líquidos por algún tipo de problema cardíaco, renal o hepático, las dosis pueden variar entre 25 miligramos y 100 miligramos al día, y en este caso se puede dar en dosis única, pero a veces se reparte en dos tomas. Y por supuesto después habrá que ir haciendo los controles pertinentes por si hay efectos secundarios, tanto en los resultados analíticos o síntomas que pueda explicar la persona. ¿Qué hago si me olvido de una dosis? Pues tomarla cuando te acuerdes, pero si han pasado muchas horas y ya se acerca la toma siguiente, pues no tomar una dosis doble, tomar la que te corresponde y ya está. ¿Hay que hacer alguna alimentación especial? En primer lugar, los comprimidos o las tabletas se pueden consumir con o sin alimentos. En segundo lugar, la alimentación o la dieta que te recomendarán será baja en sal o en sodio por el tema de la hipertensión arterial, para bajar la presión arterial. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que la hidroclorotiazida puede bajar el potasio. Entonces es interesante consumir alimentos ricos en potasio, como por ejemplo el plátano, la naranja, el aguacate, las espinacas, el brócoli, el tomate o los frutos secos, también los guisantes, las lentejas, los frijoles o la leche y el yogur. ¿Se combina con otros medicamentos la hidroclorotiazida? Sí, se suele combinar para potenciar el efecto de bajar la presión arterial, como por ejemplo combinado con el enalapril, el lisinopril, el losartán, el valsartán, el candesartán, todos los fármacos de estos grupos de medicamentos que se usan para bajar la presión arterial y a veces se incluyen dentro del mismo comprimido para que sea más fácil consumirlo. También con betabloqueantes como el bisoprolol o el atenolol y a veces en el caso, por ejemplo, que hemos comentado de prevenir la formación de piedras por calcio, se suele combinar con el citrato potásico. Esto ya el médico tendrá que pensar cuál es la combinación más adecuada. ¿Se considera dopaje en el deporte? Pues sí, pero no porque tenga un efecto directo,
sino porque se considera que es una sustancia usada para esconder o enmascarar otras sustancias que están prohibidas. Es decir, como la hidroclorotiazida es un diurético, aumenta la producción de orina y la diluye, y esto hará que se eliminen más rápidamente otras sustancias que están prohibidas, que se utilizan para aumentar el rendimiento y también quedan mucho más diluidas. Esto hace que cuando se quieran detectar será mucho más difícil. Por eso consideran que es dopaje. Ahora bien, puede haber la excepción de que tenga una indicación médica y que la puedas justificar. Pero si te hacen una analítica y encuentran, aunque sea trazas de alguna sustancia prohibida, incluso a dosis menores de las habituales, lo que harán es considerar que la hidroclorotiazida que has utilizado es dopaje y tendrás un problema. ¿Qué contraindicaciones tiene? 3 principalmente. En primer lugar, que tengas una alergia a las tiacidas o a las sulfamidas. En segundo lugar, que tengas una insuficiencia renal severa, que incluso no orines. Y en tercer lugar, una hipertensión durante el embarazo, que en este caso se considera que no debería darse. ¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes de la hidroclorotiazida? En general, las dosis habituales no suelen dar muchos problemas y te puedes encontrar más problemas si utilizas dosis altas. En general, los síntomas suelen desaparecer al cabo de unos días de estar tomando el tratamiento. Pero si aparecen, pueden ser sensación de fatiga, de debilidad. Hay personas que se quejan de mareos con los cambios de postura, que esto es por la bajada de la presión arterial. Algunos tienen sensación de náuseas o síntomas gastrointestinales. Y después, lo que sí que habrá que ir con cuidado es que no haya síntomas de deshidratación, es decir, que la persona elimine más agua de lo normal y más electrolitos o minerales, y que esto dé problemas de deshidratación, que esto puede ser más frecuente sobre todo en ancianos o en personas que tengan muchas enfermedades. Después, en cuanto a minerales en la sangre, lo que hay que controlar sobre todo es el nivel de potasio y el de sodio, porque pueden bajar, y también se controla el de calcio porque puede subir. Después también puede haber hiperuricemia, es decir, que suba el ácido úrico en la sangre, y esto en personas predispuestas pueda dar un ataque de gota. O sea que esto habrá que tenerlo en cuenta. Y después también puede subir el nivel de glucemia, es decir, el azúcar en la sangre, y esto habrá que controlarlo y ajustar el tratamiento en personas con diabetes mellitus tipo 2, aunque curiosamente se ha visto que en personas con diabetes que toman la hidroclorotiazida con el tiempo disminuye el riesgo cardiovascular. O sea que hay que tener en cuenta de esto. Además, en la piel sí que puede ser que haya algún tipo de erupción cutánea y algún tipo de problema, sobre todo de fotosensibilidad, es decir, que puede haber lesiones en la piel por efecto del sol con mayor frecuencia si estás tomando hidroclorotiazida. ¿Puede causar cáncer de piel la hidroclorotiazida? De hecho, hay una alerta sanitaria destinada a los médicos para informarles de que en estudios observacionales de personas que tomaban durante mucho tiempo hidroclorotiazida había una mayor incidencia de cáncer de piel no melanoma. No se sabe exactamente el motivo, se piensa que podría ser por este efecto que hace el sol sobre la piel en interacción con la hidroclorotiazida, porque hay una mayor fotosensibilidad, pero no se está seguro. Y lo prudente es que en personas que tienen antecedentes de estos tipos de cáncer de piel no melanoma, como el vasocelular o el espinocelular, no darles la hidroclorotiazida, o si la están tomando, el retirarla. O en el caso de que no haya problemas de estos, si la están tomando durante mucho tiempo, ir con cuidado, ir controlando que no aparezcan lesiones en la piel que puedan ser compatibles. Y en el caso de tomar el sol, siempre llevar un fotoprotector o intentar no exponerse excesivamente al sol, porque también puede provocar, como he dicho antes, reacciones de fotosensibilidad y erupciones cutáneas. ¿Puede haber algún tipo de interacción con medicamentos? Pues sí, puede interaccionar con varios medicamentos, por ejemplo la digoxina, que es un medicamento que se da para el corazón y que junto con hidroclorotiazida, si baja demasiado el potasio, se podría potenciar el efecto de toxicidad de esta digoxina. Por eso, a veces lo que se hace es dar suplementos de potasio para evitar este problema. Y también, por ejemplo, con el litio, que es un medicamento que se da para el trastorno bipolar, porque a veces también se puede potenciar la toxicidad por el litio y habría que hacer controles más estrictos. Y también hay que tener en cuenta medicamentos que pueden alterar los niveles de potasio en sangre o que se pueden potenciar los efectos de disminuir el potasio en sangre, como por ejemplo los corticoides. ¿Qué precauciones hay que tener con este medicamento? En primer lugar, en no darlo en personas en las que esté contraindicado, como por ejemplo en casos de alergias, insuficiencias renales severas o en embarazadas. En segundo lugar, también ir con cuidado con los niveles de potasio, sobre todo si hay interacciones con otros medicamentos que también pueden bajar el nivel de potasio o que puedan aumentar
la toxicidad, como hemos comentado antes. Después también, en casos de insuficiencia renal, aunque no sea severa, habrá que ir con cuidado porque podría perjudicarnos al alterar los niveles de potasio, de sodio, de calcio en la sangre. En casos de hiperuricemia o de gota, habrá que ir con cuidado porque puede precipitar una gota. En casos de diabetes mellitus tipo 2 o de diabetes mellitus, habrá que ir controlando los niveles de glucosa para ajustar el tratamiento. También ir con cuidado con las reacciones de fotosensibilidad por exposición prolongada al sol. Y sobre todo, controlar estos tipos de cáncer de piel que no son melanomas, pero que hay que tener bajo control. He comentado que se podía combinar con otros medicamentos como por ejemplo el losartán. Te dejo aquí un vídeo en el que explico qué es el losartán, para qué sirve y respondo a las preguntas más frecuentes. Muchas gracias, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.